intervención del Grupo Parlamentario Socialista y para la introducción a la iniciativa tiene la palabra la señora Pardo. Gracias, señora presidenta. Buenos días. Señor Nieto, con esta comparecencia son ya 3 las iniciativas que se han sustentado en esta Cámara, 2 en pleno, una aprobación de resolución y una proposición no de ley, y esta comparecencia. En las 2 ocasiones anteriores, como digo, fueron aprobados por el Pleno que el Gobierno reorganice el currículum de cuarto de la ESO dentro de las capacidades de libre configuración autonómica para incorporar la materia de ética como materia común y obligatoria para todos los alumnos. Y también haga lo mismo reorganice el currículum en segundo de bachillerato para incorporar historia de la filosofía como materia también común y obligatoria para todos. Esto es lo que le han pedido las 2 iniciativas aprobadas en esta Asamblea. Para nada ha sido que se quede como está en la actualidad, que son materias optativas, la historia de la filosofía. ¿Se puede hacer esto, señor director general? Pues sí, se puede. ¿Y por qué se puede hacer? Pues porque la LOMCE reestructura los contenidos de humanidades hasta minimizar su carácter troncal para incorporarlos dentro de las materias que pueden ser enfatizadas por las comunidades autónomas en sus capacidades normativas. Esto lo pone así la LOMCE para que se haga y se ha hecho de esa manera. Luego, pueden ser ambas asignaturas, la ética y la historia de la filosofía, comunes y obligatorias para todos, sin quitar por ello ninguna de las asignaturas troncales, ni física ni química. Lo digo para que se ahorre lo de decirnos cuál quiere que quitemos. Mire, ninguna. ¿Es posible que no se quite ninguna y se pongan estas 2 asignaturas? Sí. Mire, la red de filosofía, sección de Madrid, se lo ha hecho llegar a ustedes, tanto a la consejería como a los diferentes grupos parlamentarios. Es una propuesta, puede servir como base de discusión de cualquier otra modificación, pero es posible, sí. Y es posible porque hay varias comunidades autónomas que, como usted bien sabe, ya lo han decidido. Pero en esta Comunidad de Madrid nos encontramos con que el Gobierno del Partido Popular de Madrid no quiere cumplir, por un lado, ni lo que se aprueba en la Asamblea, recomienda a la UNESCO y aprueba la mayoría de la comunidad educativa, ni, por lo visto, tampoco quiere que los jóvenes estudien ni ética ni historia de la filosofía. Y nos preguntamos, ¿por qué, señor director general? Ya le digo que si nos va a traer la primicia que dijo usted en la radio, que era vamos a poner la historia de la filosofía optativa, se la ahorre porque realmente ya está, no es ninguna primicia, sería continuar con lo que hay. Y dar cumplimiento a lo que se está aprobando en esta Cámara no es otra cosa que poner como obligatoria, si dice usted, es que tendríamos que obligarles a estudiar, lo mismo que se les obliga, según su terminología, a estudiar matemáticas, lo mismo que se les obliga a estudiar química, a estudiar física, a estudiar biología, que debe ser así, queremos que se les obligue a estudiar ética e historia de la filosofía. Esperamos su contestación de por qué el Partido Popular en esta comunidad se niega a que eso sea así. Muchas gracias, señoría. Señor director general, tiene la palabra para contestación. Muchas gracias, señoría, por su aportación, su propuesta. Luego comentaré, pero si tú pones una asignatura más obligatoria tienes que quitar algo. Las horas son las mismas, señoría, y tengo la propuesta de la red de filosofía. Y la situación de la docencia de la filosofía en secundaria y en bachillerato, según la LOMCE, en la Comunidad de Madrid, está en este momento, como les voy a contar. El Gobierno de la Nación ha asignado a la especialidad docente de filosofía determinadas materias de educación secundaria y de bachillerato. El lugar que ocupan tales materias en la organización de los planes de estudio de dichas etapas y sus características en la normativa de la Comunidad de Madrid derivan de la normativa básica emanada igualmente del Gobierno de la Nación con la LOMCE. Tales materias son valores éticos y filosofía en secundaria, que ya existe, y filosofía, historia de la filosofía y psicología en el bachillerato. En cuanto a secundaria, la materia de valores éticos presenta estas características en la Comunidad de Madrid. Aparece como una materia para cada uno de los cursos de primero, segundo, tercero y cuarto de secundaria, pertenece al bloque de asignaturas específicas, está incluida en un grupo de elección compuesto por ella y por la religión. Obligatoriamente cada uno de los alumnos debe cursar una u otra en todos los cursos. Tiene una asignación horaria de 2 horas semanales en primero y en cuarto y de 1 hora en segundo y en tercero.
La materia de filosofía en secundaria presenta las siguientes características. Es una materia de cuarto curso en secundaria, pertenece al bloque de asignaturas específicas, está incluida en el grupo de elección compuesto por ella y otras 7 materias específicas, más las materias de libre configuración autonómica que resultan autorizadas por la Administración Educativa, grupo de las que los alumnos deben cursar 2, siendo una de ellas necesariamente del grupo de materias específicas en las que se encuentra la filosofía. El grupo en el que está incluida no está asociado a ninguna de las 2 opciones académicas o aplicadas que se ofrecen en cuarto de la etapa, por lo que pueden escoger tanto los alumnos de la opción de enseñanzas académicas como de aplicadas. Tiene una asignación horaria de 2 horas y es de oferta obligada por parte de los centros. En cuanto al bachillerato, la materia de filosofía presenta estas características en la Comunidad de Madrid. Se trata de una materia de primer curso de bachillerato, pertenece al bloque de asignaturas troncales generales, presente en las 3 modalidades, ciencias, humanidades y ciencias sociales y artes, y en cada uno de los 2 itinerarios existentes en las modalidades de humanidades y ciencias sociales, como le he dicho. Es obligatoria para todos los alumnos, tiene una asignación horaria de 4 horas frente a las 3 que tenía en la LOE. La materia de la historia de la filosofía presenta estas características en segundo de bachillerato. Pertenece al bloque de asignaturas troncales, es de opción, adscrita a la modalidad de humanidades y ciencias sociales, está incluida en el grupo de elección compuesto por ella y otras 4 materias, de las que los alumnos deben cursar 2. El grupo en el que está incluida está asociado a 2 itinerarios que componen la modalidad, por lo que pueden escogerla tanto unos como otros. Tiene una asignación horaria de 4 horas frente a las 3 horas que tenía con la LOE. La Comunidad de Madrid ha previsto igualmente que los alumnos podrán escoger como materia específica, dentro del grupo del que deberán cursar un mínimo de 2 y un máximo de 3 materias, una materia troncal no cursada con 4 horas semanales. Pueden escoger, por tanto, señoría, la historia de la filosofía los alumnos de cualquier modalidad. La materia de psicología en la Comunidad de Madrid tiene estas características. Se trata de una materia de segundo de bachillerato, pertenece al bloque de asignaturas específicas, es de opción, no está escrita en ninguna modalidad, por lo que la pueden cursar todos los alumnos, sea cual sea la modalidad de origen. Está incluida en el grupo de elección compuesto por ella y otras 12 materias de las que los alumnos deben cursar un mínimo de 2 y un máximo de 3 materias, de modo que se cubra una franja de 6 horas semanales. Tiene una asignación horaria de 2 horas semanales y también puede ser cursada como materia de libre configuración autonómica si previamente no ha sido elegida como específica. En este marco, quiero realizar las siguientes consideraciones. Entre las materias que formarán parte de la evaluación final de bachillerato para el acceso a la universidad no figura ya la filosofía, por el siguiente motivo. Filosofía es una materia troncal general del primer curso para todas las modalidades e itinerarios. Sin embargo, las materias de las que los alumnos deberán examinar en la evaluación final de bachillerato para el acceso a la universidad serán materias generales cursadas del bloque de asignaturas troncales de segundo curso, que son Historia de España, Lengua castellana y literatura 2, Primera lengua extranjera 2 y, dependiendo de la modalidad y en su caso o itinerario, Fundamentos de Arte 2, Latín 2, Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales 2 o Matemáticas 2. Si los alumnos desean mejorar su nota de admisión, podrán examinarse de al menos 2 materias de opción de entre las materias troncales de segundo curso. Entre ellas no se cuenta, como es natural, la filosofía, que es de primero, pero sí la historia de la filosofía, que pertenece a este bloque, de la que se pueden examinar todos los alumnos si lo desean. Como se ha dicho anteriormente, la materia de filosofía es obligatoria en primero para todos los alumnos. Por su parte, la materia de historia de la filosofía de segundo curso, que es una materia troncal de opción para los 2 itinerarios de la modalidad de humanidades y ciencias sociales, es susceptible de ser elegida no solo por los alumnos de esta modalidad, como les decía, sino por todos los alumnos, cualquiera que sea su modalidad, que cursen segundo. Esta elección es en calidad de materia específica y entra dentro de las que el alumno puede escoger para examinarse con el objeto de subir nota en la evaluación final. Los centros, si lo estiman conveniente, en virtud de la autonomía a ellos atribuida en la normativa de la Comunidad de Madrid, pueden fomentar el estudio de la filosofía bajo diversos enfoques. 1. Aumentar el horario de la materia de filosofía de primero. 2. Impartirla en una lengua extranjera. 3. Establecer itinerarios en los que la historia de la filosofía de segundo sea obligatoria para los alumnos que elijan en ese centro tal itinerario. 4. Proponer a la Administración educativa materias de libre configuración autonómica. La naturaleza de la materia de historia de la filosofía, materia troncal de opción de ambos itinerarios de la modalidad de humanidades y ciencias sociales,
que puede ser elegida por los alumnos de esa modalidad o de cualquier otra, como decía, viene definida por la normativa básica, Real Decreto 1105. En calidad de opcional, es cierto que las administraciones educativas pueden establecer itinerarios, haciendo obligatorias materias opcionales. Sin embargo, primar la historia de la filosofía, sigo diciendo, iría en detrimento de las siguientes materias. En el caso de los alumnos de Humanidades y Ciencias Sociales, si se hace obligatoria como troncal de opción, saldrían perjudicadas las siguientes materias con sus respectivos departamentos de coordinación didáctica y los colectivos de profesores y catedráticos de enseñanza secundaria de las correspondientes especialidades. Economía de la empresa, geografía, griego 2, historia del arte. En el caso de los alumnos de cualquier modalidad, si se hace obligatoria como materia específica, saldrían perjudicadas las siguientes materias con sus respectivos departamentos de coordinación didáctica responsables y los colectivos de profesores y catedráticos de enseñanza secundaria de las correspondientes especialidades. Análisis musical 2, ciencias de la tierra y medio ambiente. Dibujo artístico 2, dibujo técnico 2, fundamentos de administración y gestión, historia de la música y de la danza, imagen y sonido, psicología, segunda lengua extranjera 2, religión, técnicas de expresión gráfico-plástica, tecnología industrial, tecnologías de la información y la comunicación. En todos los casos, hacerla obligatoria por parte de la Administración va en detrimento de la autonomía de los centros y de la libertad de los alumnos a su elección, toda vez que pueda desear elegir otras materias diferentes y verse impedidos por el carácter obligatorio de la materia en cuestión. Algunas de estas ponderan luego en la carrera que quieren elegir. En todo caso, la Consejería de Educación, Juventud y Deporte tiene prevista la publicación ya desde 1917, para el curso 17-18, de una materia libre de configuración autonómica para segundo bachillerato asignada al Departamento de Filosofía, que los centros podrán incluir en su oferta educativa. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, señor director. Pasamos al turno de los grupos parlamentarios. En primer lugar, la señora de la Iglesia, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra. Muchas gracias. Buenos días. Agradecemos al director general su comparecencia y sus explicaciones al objeto del tema propuesto. Nosotros, como expresamos en nuestra intervención, cuando este tema se debatió, apoyamos la proposición no de ley porque nos parece importante que de manera obligatoria los alumnos estudien filosofía en segundo de bachillerato, al igual que nos parece también importante que obligatoriamente cursen la materia de ética, porque nosotros tenemos la idea de que la educación tiene que formar buenos profesionales, pero también buenas personas y buenos ciudadanos. Y creemos que hay razones de carácter cultural, pedagógico y también democrático que avalan el que se incluyan estas materias dentro del currículo. Creemos que, dadas las características que tiene la filosofía, pues el pensamiento intelectual se desarrolla gracias a materias como la filosofía o la ética, además de los valores que inculcan estas materias y cómo configura el pensamiento de cara a que los alumnos de bachillerato se incorporen a una vida profesional y no prosigan sus estudios, o bien prosigan sus estudios universitarios y le da una buena base, o se incorpore a una formación profesional superior. En cualquiera de los tres casos sería muy importante que adquieran estos conocimientos. Dicho esto, yo comprendo que este es un debate muy complejo y que requiere de la participación de los sectores afectados. Aquí tenemos, digamos, la confluencia o el choque de dos elementos que no debieran de estar enfrentados. Por un lado, la autonomía pedagógica, organizativa y gestión de los centros, en concreto la autonomía pedagógica y organizativa, de que un centro pueda elegir cómo configurar sus distintos itinerarios y adaptarlos a la realidad educativa. Y por otro lado, confluye el elemento de seleccionar una serie de elementos esenciales, curriculares, que sean compartidos y conocidos por todos los alumnos con independencia del territorio donde vivan, porque eso genera pues, unas condiciones de igualdad. Entonces, por un lado, es verdad que estudios internacionales avalan que es necesario que exista un cierto grado de autonomía en los centros porque eso mejora los resultados académicos. Pero ese elemento de autonomía nosotros creemos que tiene que ser compatible con el garantizar
a los alumnos una mayor igualdad en cuanto a conocimientos, habilidades adquiridas. Y eso es lo que tiene que configurar ese currículo básico que sea común y que sea compartido por todos los alumnos con independencia de las autonomías. Y es verdad que creemos que la filosofía pues es un elemento de cohesión social importante por los motivos que he señalado anteriormente. Motivos pedagógicos, culturales, democráticos. Quizá el tener este debate en el ámbito autonómico es trasladar un debate que tendría que haberse realizado. Creo que lo apuntaba muy bien usted en la entrevista que le realizaron hace unos días. Pues sí, efectivamente este es un debate que debiera de trasladarse a otras instancias en el marco nacional y que las comunidades autónomas de alguna manera ya tuvieran más marcado este camino a seguir y no dejaran a cada una hacer lo que considerasen y, por tanto, generar pues estas grandes diferencias pues que señalan, por ejemplo, en el informe pues REF, ¿no? Esta asociación que defiende los intereses del sector. Por otra parte, tampoco podemos caer en los lobbies o los intereses de determinados grupos de presión. Entiendo que cuando se configura un currículo, pues quienes tienen que tomar estas decisiones, con la participación de todos los agentes de la comunidad educativa, de los sectores implicados, lo tienen que hacer con total autonomía y teniendo en cuenta qué es lo que realmente se quiere que el alumno adquiera, con independencia de los horarios de los profesores y de los intereses diversos. Entonces, hay que hacer un análisis. Yo creo que ustedes como consejería tendrán que hacer un análisis con los sectores afectados, pero también pensando en los alumnos, de cuáles son aquellos saberes que tiene que haber adquirido un alumno cuando finaliza la educación secundaria obligatoria, así como el bachillerato, y decidir esos contenidos, en qué materias tienen que tratarse y cuántas horas se necesitan para desarrollar adecuadamente esos contenidos y en qué edades, en qué años. Mire, se me plantean alguna duda, por si acaso quisiera contestarnos o darnos algún dato más. Yo creo que sería interesante saber en qué situación actualmente se encuentran los centros educativos de nuestra región, es decir, cuántas horas, o sea, si conoce exactamente en segundo de bachillerato qué está sucediendo en estos momentos con la configuración actual y qué intuye que sucedería con ese cambio que ustedes quieren plantear, pero que no es el que ha resultado de la aprobación de la proposición no de ley. Y otra reflexión que le querría introducir como director general y como responsable de ordenación académica es en qué manera cree que, por ejemplo, el generar tantísimas materias optativas y muchas de ellas con pocas horas, pues distorsiona realmente los objetivos básicos que tienen que tener las enseñanzas obligatorias y las enseñanzas posobligatorias, pero que al fin y al cabo un bachillerato tiene que tener unas bases comunes. Es decir, cómo combinar el conocimiento básico con cierto grado de especialización, sin desvirtuar la finalidad esencial. Es decir, no perder la globalidad y el sentido global de la educación. Esa es una reflexión que quería introducirle. ¿Qué sentido tiene, por ejemplo, que haya materias de 1 hora, con las dificultades que eso tiene para el profesor que imparte una vez a la semana una materia y el seguir pedagógicamente a ese alumno, ¿no? ¿Qué añade? Si no sería mejor idear asignaturas o materias más globales, con más horas a la semana, que incluyeran contenidos multidisciplinares y que aseguraran los conocimientos básicos al alumno. Sin más, reiterar nuestro apoyo a la proposición no de ley que aprobamos en su día y al sentido de la misma, y también reiterarle nuestro agradecimiento por la información que nos ha dado en esta intervención y esperar que nos pueda solventar algunas dudas planteadas. Muchas gracias.
Muchas gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario de Podemos, el señor Fernández Rubiño tiene la palabra. Muchas gracias. Gracias, señor director general. Le agradezco mucho su comparecencia aquí y, sobre todo, quería agradecer a la diputada Pardo Ortiz que haya solicitado la misma en nombre del Grupo Socialista, ya que creemos que es una comparecencia muy pertinente y necesaria. Como ya se ha expuesto, hace algunos meses en la Asamblea de Madrid creo que pudimos pronunciarnos todos los grupos claramente al respecto de la asignatura de Filosofía y de Ética, mediante esa proposición no de ley que fue aprobado gracias a los votos del PSOE y de Podemos, pero también gracias al partido que sostiene en la Comunidad de Madrid al Gobierno y también gracias a la abstención del propio grupo parlamentario del Gobierno. Si algo ha quedado claro en los últimos 2 años entre estas paredes es que Ciudadanos es capaz de defender cualquier principio de forma muy sólida siempre y cuando a ustedes no les obligue a nada. Y en este caso debió de ser así, porque como ustedes no se cansan de repetir, las proposiciones no de ley no les obligan en la práctica a nada. Pues bien, siendo esto cierto, no es menos verdad que el contenido de dichas proposiciones, cuando se aprueban en la Asamblea y si queremos que estas paredes sirvan para algo y que esta institución sea legítima a ojos de los ciudadanos, constituye nada más y nada menos que la voluntad mayoritaria de los madrileños. Es decir, si ustedes están en su derecho a desobedecer una proposición no de ley como la que exige la obligatoriedad de la ética y la filosofía, ustedes deben saber que lo hacen en contra de la voluntad mayoritaria de los madrileños que se ha manifestado en esta Asamblea. Estoy convencido de que ustedes saben esto y que no se les escapa. Estoy convencido de que saben que aprobar una cosa que luego no están dispuestos a cumplir o apoyar una proposición que luego no se va a hacer realidad con su connivencia, como es el caso de Ciudadanos que sostiene este Gobierno, pero que nunca le obliga a cumplir sus compromisos, es sencillamente mentir a los ciudadanos, es engañar a todos y todas las madrileñas. Estoy seguro de que lo saben. Y queda muy bien defender a la filosofía, hacer loas a su importancia y deshacernos en elogios ante el público, al tiempo que se permite que se engañe a esta Cámara y que se engañe a todos los madrileños, convirtiendo la proposición en papel mojado. Podemos repetir cuantas veces se quieran los argumentos por los cuales la filosofía es una asignatura completamente central para nosotros. La filosofía ha sido sistemáticamente despreciada y apartada por las políticas del Partido Popular, en concreto con la LOMCE, que consideramos que es una ley infame y que esperamos que muy pronto sea cosa del pasado. Con la filosofía, con el deterioro de la filosofía, no pierden solo un lobby o un grupo corporativo. Quien pierde es la ciudadanía entera. Y a mí me sorprende, me parece asombroso el desprecio que un partido supuestamente conservador, como es el Partido Popular, siente por las humanidades. Si estuviera aquí el señor Peral, estoy seguro de que me comprendería, porque él era un hombre con sólidos valores, probablemente unos valores, bueno, seguramente unos valores completamente alejados de los míos, pero estoy seguro, como manifestó en esta comisión, que le concedía una importancia enorme a las humanidades. Pero lamentablemente la versión más neoliberal del Partido Popular es una versión que desprecia nuestra tradición, que desprecia nuestra cultura, que desprecia a nuestros pensadores y que opina que estos ya no son importantes para nuestros estudiantes. Opina que son cosas secundarias. Pues fíjense, puestos a ser conservadores en algo, creo que precisamente en esto merecería la pena serlo, en conservar ese hilo de pensamiento occidental sin el cual no podemos saber ni quiénes somos. Pero no quiero repetir argumentos que ya tuvimos la oportunidad de escuchar en el Pleno. Por eso creo que lo que hay que hacer, llegados a este punto, es simplemente pedirles que cumplan con lo acordado en esta Cámara y que cumplan de verdad. No porque tengan ustedes una obligación jurídica, que ya nos han explicado que no la tienen, sino por respeto a la voluntad de los madrileños. Lo que nos ha traído el Gobierno y lo que hemos podido escuchar por boca del consejero últimamente y del director general es sencillamente una tomadura de pelo. El Gobierno dice que sus medidas siguen el espíritu de la proposición, pues debe ser el espíritu de un difunto, porque de la proposición no queda absolutamente nada. No queda nada de lo que pide la Red Española en defensa de la filosofía, no queda nada de lo que figura en la literalidad de la proposición no de ley. Ustedes han planteado esa posibilidad de una asignatura de filosofía, pero mantienen la optatividad, con lo que están incumpliendo claramente el acuerdo. La diputada Pardo Ortiz lo ha explicado a la perfección. Si ustedes quieren, es perfectamente posible reorganizar el currículo de la ESO y del bachillerato, como se ha hecho en otras comunidades autónomas, y tal y como defiende la Red Española en su propuesta, una propuesta que les invito a que nos expliquen exactamente qué es lo que les parece mal. Porque usted, no sé, si lo que nos está diciendo es que le parece prioritaria economía de la empresa
y Fundación en Administración y Gestión por encima de la filosofía, pues díganlo claramente. Pero no es una cuestión entonces de que no se pueda, es una cuestión de que ustedes priorizan así, no es una cuestión de apreciaciones. Digan claramente, porque es una opción muy legítima, que a ustedes la filosofía les parece algo secundario y que les parece algo prescindible. Pero díganlo abiertamente, no engañen a la Cámara. ¿Ustedes no creen que la lengua castellana sea algo optativo o secundario que, por lo que los alumnos puedan pasar de puntillas? Ustedes no lo creen y por eso no les parece una imposición que sea una asignatura perfectamente obligatoria para todos los estudiantes. Y sin embargo con la filosofía su obligatoriedad les parece que es una imposición por nuestra parte. Pues mire, no, es una cuestión de apreciación, es una cuestión de cómo priorizan ustedes el valor que le conceden a unas cosas y otras. Nosotros le concedemos un valor importante a la filosofía porque pensamos que está en la raíz de nuestra cultura y ustedes le conceden valor a fundamentos de la administración de la empresa. Pues, en fin, está bien. Admitan que para ustedes la filosofía tiene una importancia menor, admitan que si un centro decide no ofertarla y cientos de estudiantes se quedan sin la posibilidad de estudiarla, no les parece grave y digan claramente que están en contra de la posición de esta Cámara y que si no hay un cambio en la ley estatal o un cambio de este Gobierno, pues la filosofía está abocada a una lenta desaparición que ya lleva provocándose por parte de los gobiernos del PP durante todos estos años. Y sin más, muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario Socialista, la señora Pardo tiene la palabra. Gracias, presidenta. Señor Nieto, usted en su intervención, como me temía, nos ha contado cómo está la situación en la actualidad, cosa que ya la sabemos porque llevamos preparando estas iniciativas ya tantas veces que nos hemos estudiado cómo está la normativa, nos hemos estudiado las posibilidades que la normativa da. Pero hay una previa para ponerse a trabajar en eso. Y la previa es qué voluntad tiene el Gobierno. Mejor dicho, qué voluntad tiene la Consejería de Educación. La de que sea obligatoria, la de que en la Comunidad de Madrid se estudie ética en la ESO obligatoria, todos vayan a ser ingenieros, vayan a ser médicos, vayan a ser maestros, o historia de la filosofía, o que no se haga y lo hagan aquellos que quieran, que ya se encargarán ustedes de poner trabas, como nos ha puesto de manifiesto, cuando decía, perjudica primar a la filosofía, por ejemplo, a la economía de empresa, o al griego, o a la historia del arte, o al dibujo, decía usted, o a las ciencias de la tierra, o decía usted, a la gestión de la administración. Pues mire, casi en esa ya le digo que sería mejor que pusiera usted ética, porque tal como ha gestionado el Partido Popular una parte de la administración en esta comunidad, mejor le hubiera ido si esa gente hubiera tenido, al menos en su vida, algunas nociones de lo que es ética y lo que es moral a la hora de conducir sus acciones. Esto es lo que nos obligan a pensar. Porque hasta ahora no sabíamos exactamente por qué ustedes se negaban a poner obligatorias dos asignaturas que tienen que ver con valores de ciudadanía, que tienen que ver con valores democráticos, que tienen que ver con valores de civismo, como le decía anteriormente, que tienen que ver con la formación íntegra de personas. ¿Por qué se negará el Partido Popular? Porque lo que hay detrás es ni más ni menos que eso. Ustedes no quieren que todos lo estudien, nosotros decimos que sí. Lo demás es poner trabas y mentir, porque realmente decir que en todos los centros se va a dar con carácter obligatorio, pues no es verdad, porque no en todos los centros se podría optar. Pero es que yo no quiero entrar en ese debate. El debate aquí es previo. ¿Tienen ustedes voluntad o no de que nuestros jóvenes, nuestros adolescentes se formen de ese modo, con esos valores? Y ya digo que hasta ahora pensábamos que no sabíamos bien por qué ustedes no querían hacer eso. Pero la verdad es que después de lo que está aconteciendo en esta comunidad en las 2 últimas semanas, entendemos mucho mejor su negativa. Debe ser que ustedes no valoran como positivo el que los adolescentes estudien una materia que, como la ética, da criterios para saber discernir entre lo correcto o lo incorrecto de sus acciones desde un punto de vista moral. Esa es la base de la ética, señor director general. Nosotros pensábamos que ustedes valorarían esto, porque como lo valorarían como algo necesario para formar a ciudadanos cívicos, decía, a ciudadanos honestos, con cultura democrática, con respeto por los demás. Fíjese, con eso en las escuelas aprendido lo que nos ahorraríamos de futuro, con estos vientos que están viniendo de totalitarismos, que nuestros jóvenes tengan criterios racionales a la hora de valorar cuáles son sus acciones
nos quitaríamos violencia en el ámbito escolar, nos quitaríamos el acoso, nos quitaríamos tantas cosas solo con que a los jóvenes se les permitiera, a través de la ética, se les imbuyera de lo que es respeto hacia el diferente, respeto hacia el otro, aunque no sea diferente. Fíjese lo que le estoy diciendo. Por eso decimos que en el fondo es un tema de valores y es lo que ustedes están negando permanentemente a aplicar. Pero, en fin, ya estamos viendo que esos valores no forman parte para nada del modelo de sociedad que ustedes tienen. Deben ser otros sus valores. Estamos hablando, por tanto, de dos asignaturas que se imparten en adolescentes, que tienen unos efectos en ellos extraordinarios, tanto en su control de su pensamiento, de sus emociones, porque la filosofía es una pedagogía en la adolescencia. Surge en esa época en que a los adolescentes les surgen todo tipo de preguntas, unas emocionales, otras el famoso el porqué de las cosas, que es una pregunta bastante racional. Se necesita, bueno, ya han dicho que forma parte de la historia de Occidente y que, desde luego, para nada, por si acaso corre usted la tentación de decirnos lo del adoctrinamiento, vamos, para nada, demostrarían una falta de conocimiento de esas materias tan grave que sonaría ridículo el que se diga que se pretende el adoctrinamiento. Porque con la ética lo que se pretende no es que los alumnos salgan pensando determinados contenidos. Lo que se pretende sencillamente es que salgan pensando sobre la vida, pensando sobre sus actuaciones, teniendo un código de valores sobre el que actuar, al margen de qué opinan respecto a temas como puede ser la religión. Esto es previo, estos son valores previos a sus creencias políticas posteriores. Esto es valores para ser, como se ha dicho aquí, mejores personas. Desgraciadamente, para mi grupo, con su intervención ha quedado muy claro que no están dispuestos a hacerlo. No lo entendemos, porque hay muchas personas en el Partido Popular que comparten estos valores. Me consta porque me lo han dicho. Entonces, no entendemos por qué la Consejería o el Gobierno tienen ese empecinamiento. No sabemos si es porque tienen una debilidad o porque todavía, mejor dicho, porque tienen todavía un recuerdo de lo que ha sido su funcionamiento con mayoría absoluta, de decir no a todo, que consideran que si dicen sí a esto, se les va a manifestar como algo de debilidad. Esa sería la interpretación más positiva que se nos ocurre, y también la quiero dejar, porque la primera que se nos ha ocurrido es que ustedes para nada comparten que la formación de los ciudadanos que hoy son nuestros jóvenes y que mañana van a dirigir la Comunidad de Madrid y el país y el mundo tenga que tener un componente de valores morales en su formación. No lo comprendemos de otra manera, señor director general. No sé si usted en su respuesta será capaz de decir algo más relacionado con lo que aquí se le ha solicitado la comparecencia. Porque si lo que pretende es decirnos que va a ser una novedad el que puedan elegir, ya le digo que ya existe. O si nos quiere leer de nuevo lo que se puede hacer, tenemos aquí un estudio comparativo de qué dice la LOE, qué dice la LOMCE, qué dicen la Red de Filosofía, qué se puede hacer. Pero la previa, aclárense ustedes. ¿Quieren o no que nuestros jóvenes se formen en valores? Y la respuesta la tienen ustedes, señor director general. Muchas gracias. Muchas gracias. Perdón. Gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario Popular, el señor González tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Señor director general, muy buenos días y bienvenido. Y muchas gracias por darnos las explicaciones que, como no podía ser de otra forma, pues son las mismas que en las tres iniciativas anteriores pues hemos tenido la oportunidad de oír por parte del Gobierno. Usted hoy nos ha venido a señalar de nuevo los motivos por los que el Gobierno ha actuado de una u otra forma. Yo voy a tratar de sintetizar en esas tres, quizá cuatro, los motivos por los que, una vez terminado el Pleno y aquella resolución, y cuando el Gobierno se puso a trabajar a la hora de elaborar el decreto, siguió pensando y decidió no incorporar la materia de Historia de la Filosofía como materia obligatoria para todos los alumnos de segundo de bachillerato. Y voy a tratar de recoger y de sintetizar de sus palabras pues esos motivos prioritarios y principales que son los que llevan al Gobierno a actuar de una u otra forma. En primer lugar, porque entendemos, y lo han dicho algunas de las personas de los grupos que han intervenido,
que aquí lo que estamos preocupados es y velamos es por los intereses de los ciudadanos y la formación de los alumnos por encima de todo. No queremos pensar que algunos lo que hacen es reivindicar y defender los intereses de ningún lobby. Como nosotros lo que pretendemos, y coincidimos con el Gobierno, es atender a la libertad de elegir de los estudiantes, es por lo que no entendemos que sea una materia que la pueden elegir como materia troncal, por lo tanto, que sean ellos los que decidan. Y tampoco entendemos, por mucho que se quieran decir que reorganizando los horarios se puede introducir, porque entendemos que en una etapa crucial, como es el segundo curso, introducir la materia de Historia de la Filosofía como materia obligatoria, pues puede ser y va a suponer una carga importante de trabajo para los alumnos. Primer motivo. El segundo motivo, también para nosotros muy importante, va en cuanto a lo que hace referencia a la autonomía de los centros. Y ahí voy a recordar algunos de los datos que ya dio el consejero en el Pleno a la pregunta también de la señora Pardo. Y es que solamente 47 de las 1.284 peticiones sobre materias de libre configuración fueron asignadas a los departamentos de Filosofía en el 2016 y que en 2017 solamente han sido 5 de 120 peticiones. Yo creo que con estos datos, que no son subjetivos, sino que son datos reales, y por mucho que la señora Andaluz se empeñe en cuchichear y no comportarse como debiera, con el respeto que otros mantenemos cuando hablan sus compañeros, pues yo creo que con estos datos no avalan la postura de imponer como obligatoria la materia citada. Sí, señora Pardo, son datos reales, no son datos objetivos. Aquí sí que no hay subjetividad ninguna, son datos reales. Y en tercer lugar, y también para nosotros importante, y ya lo ha dicho el director general, ¿qué materia suprimimos? Para ustedes es muy importante la filosofía y también para nosotros. Pero yo entiendo que el señor Rubiño, filósofo en ciernes, pues defienda los valores de la filosofía en detrimento de otras asignaturas como pueden ser el dibujo técnico, el fundamento de administración, historia de la música y toda la relación que ha dado el director general. Pero también el alumno va a elegir en función del destino que quiera llevar su carrera, del destino donde quiera ir. A todos nos gusta la filosofía, a unos más que otros, y yo le hablo desde mi situación personal, pero también tengo que entender que otro alumno prefiera no elegir la filosofía y elegir otra disciplina porque su carrera o sus ambiciones van por otra vía. Por lo tanto, dejemos que sea el alumno quien elija a la hora de elegir su futuro. Y sobre todo, y ante todo, y también coincido con lo que ha dicho la señora de la Iglesia, quizá es un debate que se escapa del ámbito de la Comunidad de Madrid cuando a nivel nacional se está hablando de un pacto educativo en el que pues, se tendrá que hablar de esto y tendrá que marcar unas normas que sean seguidas en todas las comunidades autónomas para que cada uno no haga pues, lo que crea conveniente. Por lo tanto, mantenemos la misma postura que hemos mantenido hasta ahora y, desde luego, no se puede caer en una intervención tan simplista como la ha tenido la señora Pardo a hablar de valores morales para tratar de desprestigiar a nadie. Mire usted, posiblemente su intervención se cae por su peso. Muchas de esas personas que se han saltado los valores morales, que no han sido éticos ni honestos en su actuación pública, han tenido educación de ética e historia de la filosofía. Y si seguimos su argumentación, llegamos a que quizá hay algo más que los valores éticos, morales que se dan en la escuela. Hay algo más. Y no con que demos historia de la filosofía y ética vamos a solucionar todos los males y vamos a acabar con todas las malas prácticas que se cometen en la Administración. Muchas gracias. Muchas gracias, señor González. Y para contestación a los grupos parlamentarios, tiene la palabra el director general. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, señorías. La verdad es que yo vengo aquí a aprender, y es verdad, y aprendo de muchas de las sugerencias que hacen, pero vengo del aula, o sea, vengo de un centro educativo. Desde hace nada estaba dirigiendo un instituto, he sido muchos años director, jefe de estudios. No me tiene que convencer, señoría, de la importancia de la ética, de la filosofía y de todas las materias,
Pero yo esperaba que me dijeran cuál quitamos, porque la suma no me sale, las horas no me salen. No me salen. Perdón, señor director general. Señorías, yo les voy a solicitar que si hacen gestos o comentarios los hagan en silencio. No puede ser que en la intervención del director general estén ustedes... Aquí no se puede estar contestando a lo que él dice. Por favor, se lo ruego. Muchas gracias a las dos. Bueno, sí, desde la comprensión y tampoco se puede hacer demagogia, porque es muy fácil apuntarse a caballo ganador de todo y no me tienen que convencer, como decía. Inmediatamente que el Pleno aprobó esa PNL, la Administración nos pusimos en marcha de ver cómo podíamos retomar ese decreto, esa reorganización curricular que atendiera a esa resolución del Pleno. No obstante, antes de aprobar un decreto y, por tanto, de implementar eventuales modificaciones curriculares, porque luego sería la música, luego sería la plástica, luego sería, como ya tenemos reuniones concertadas, que, por cierto, nos hemos reunido un montón de veces, varias veces con la red de filosofía. Pues antes de hacer esas modificaciones es necesario evaluar beneficios e impactos que pueden tener esas reorganizaciones curriculares propuestas. Es crucial en educación que las decisiones que se adopten vayan dirigidas a obtener el bien común, no me tienen que convencer. En aras de esa premisa y sin menoscabo del indiscutible valor formativo de las materias en cuestión asignadas a la especialidad docente de filosofía, de momento no se puede incorporar eso en el currículo. La historia de la filosofía como obligatoria, como ustedes piden, para todos los alumnos de segundo de bachillerato, por los motivos que voy a exponer a continuación y que ya he anticipado anteriormente. De todas maneras, quería adelantarme y decirle que la LOMCE le da más rigor a la ética y a los valores éticos porque el profesorado que da esa asignatura ahora es el de filosofía, no el que tiene una hora libre para dar esa asignatura. Eso en los centros, a la hora de organización, ha sido malvenido, pero era bueno para la materia. Lo dan los de filosofía. Y se lleva estudiando ética y valores éticos mucho tiempo. Valores éticos lo dan los profesores de filosofía. Decía por los motivos que expongo a continuación. En primer lugar, porque se vería recortada la libertad de elegir de los estudiantes. ¿Es legítimo obligarles a cursar esta materia cuando ya pueden elegirla libremente como materia troncal o específica, dependiendo de la modalidad? ¿O bien es justo que en un curso tan decisivo como segundo de bachillerato añadirles mayor carga horaria, no siendo obligatoria para la evaluación final de bachillerato para el acceso a la universidad? En segundo lugar, recortaríamos la autonomía de los centros. ¿Qué motivo hay para impedir que los centros sigan decidiendo si fomentan el estudio de la filosofía como hasta ahora? Es preciso que la comunidad educativa conozca el dato que solamente 47, como decía el Bartolomé, 47 de las 1.284 peticiones sobre materias de libre configuración fueron asignadas a los departamentos de filosofía en el 2016 y en el 2017 solo ha habido 5 peticiones que rozan, porque no siempre rozan el que tiene que ver con la filosofía de las 120 peticiones. Parece que los intereses de los centros materializados en sus propuestas y peticiones no avalan la postura de imponer como obligatoria la materia citada. En tercer lugar, ello se haría en detrimento de otras materias, como les decía, que verían recortada su presencia y su horario. ¿Sobre cuál debería recaer? ¿En prejuicio de cuál? ¿Sobre la especialidad y el colectivo de qué profesorado? ¿Sobre lengua? ¿Sobre matemáticas? ¿Recortamos horas de historia? ¿Por qué razón? Y ante todo, y por eso hay que dialogar, efectivamente, y ante todo debe imponerse la prudencia y evitar la inseguridad jurídica a la comunidad educativa. Se está a la espera de que nuestros diputados del Estado, como decía Maite de la Iglesia, aprueben una nueva ley orgánica o modifiquen la ley que tenemos, que será fruto del consenso del Pacto de Estado por la Educación. En lo que sí se está de acuerdo en toda la comunidad educativa es en el gran valor académico de la filosofía. Y por ello está en proceso el estudio de la publicación de una orden en la que se incluirán algunas materias asignadas al Departamento de Filosofía como materias de libre configuración. Por último, cabe insistir en que si la verdadera preocupación, si el interés genuino residen en que los alumnos puedan recibir, como es su derecho, la mejor formación, la comunidad educativa debe estar tranquila al respecto. Si lo desean, en la Comunidad de Madrid los alumnos disponen de todos los medios y posibilidades de adquirirla
a través de la materia de Historia de la Filosofía desde el momento en que pueden cursarla sin el más mínimo problema, si así lo dictan su voluntad y su interés, en el marco de la autonomía pedagógica de los centros. Muchísimas gracias.